Pues vamos a comenzar hoy una serie de enseñanzas, 3 documentos que ahora voy a reseñar, ¿no? Que contienen enseñanzas eucarísticas de Juan Pablo II y Benedicto XVI, que hemos puesto por título un programa eucarístico al inicio del tercer milenio. Estos 3 documentos son la encíclica Ecclesia de Eucaristía, del año 2003, firmada el Jueves Santo del 2003. Después el documento Mane Nobiscum Domine del año siguiente y como documento de apertura, ¿no? Y del sínodo, ¿no? Y del año dedicado a la Eucaristía y por último, la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, que ya lleva la firma de Benedicto XVI, de hecho es suya, es del año 2005. Juan Pablo II murió el 2 de abril del año 2005, Benedicto XVI es elegido Papa unos días después y él es el encargado de presidir el Sínodo de los Obispos dedicado a la Eucaristía y que tiene como fruto esta exhortación apostólica. Muy bien, me gustaría en esta primera charla hacer una introducción al primero de los documentos de la encíclica Ecclesia de Eucaristía, ofrecer una visión panorámica, pero sobre todo antes de empezar a explicar, ¿no?, especialmente la introducción de Ecclesia de Eucaristía, un poco el marco de estos 3 documentos, ¿no?, que coinciden con el final del pontificado de Juan Pablo II y el inicio del pontificado de Benedicto XVI, ¿no? El gran acontecimiento eclesial, ¿no?, que enmarca estos 3 documentos es el jubileo el jubileo del año 2000, jubileo universal del año 2000, ¿no? Este año estamos viviendo otro jubileo de la esperanza, otro jubileo ordinario. Cada 25 años se realiza en la Iglesia, desde finales del siglo XIV, un año jubilar. Pues este jubileo del año 2000 además tiene una característica, un sabor, vamos a decirlo así, especial, ¿no? Son los 2000 años de la encarnación de nuestro Señor, ese es el gran motivo. Estuvieron precedidos por 3 años de preparación, desde el año 97 al año 2000, en el año 97 dedicado al Padre, el 98 al Espíritu Santo y el 97 dedicado al Hijo, a Jesucristo, el año 98 al Espíritu Santo, el 99 al Padre y el 2000 a la glorificación de la Santísima Trinidad. En estos 3 documentos, ¿no?, que tienen un marcado carácter contemplativo, especialmente los 2 primeros, ¿no?, se refleja uno de los rasgos, ¿no?, que algunos autores y algunas personas han señalado de la vida de Juan Pablo II, que es su dimensión mística, ¿no? Hay una anécdota muy conocida ya, donde cuando Juan Pablo II, Karol Wojtyła, es elegido como sucesor de San Pedro, el cardenal Wyszynski, ¿no?, que había sido su mentor en Polonia, el gran testigo de la fe en la archidiócesis de Varsovia, que había tenido que enfrentarse muchas veces, ¿no?, con los comunistas, y que, bueno, había estado varias veces detenido en la cárcel y que había, ¿no?, procurado, ¿no?, mantener en la fidelidad a la sede de Pedro y a la fe católica a la Iglesia en Polonia en tiempos de persecución. Pues cuando Karol Wojtyła a quien conoce también, ¿no?, es elegido Papa, el cardenal Wyszynski se acerca donde él y le dice esta palabra, ¿no?, que en ese momento, bueno, pues parece más un deseo, pero se convierte en una profecía, ¿no? Y esta palabra es: tú llevarás a la Iglesia al tercer milenio, ¿no? Y es verdad que esto lo cuenta el propio Juan Pablo II, que él se tomó esas palabras del cardenal Wyszynski como una tarea propia de su pontificado y el Señor se lo concedió, ¿no? Su pontificado es uno de los pontificados más largos de la historia. Si no recuerdo mal, es el tercero más largo que se conozca, ¿no? Bien.
Entonces, al final del inicio del tercer milenio, al final del año jubilar del año 2000, el Papa Juan Pablo II escribe dos cartas, que las dos están unidas, ¿no? La primera es la carta Novo Milenio Ineunte, que tiene como una característica propia, ¿no? Que es todo un programa pastoral, ¿no? Así lo ofrece él, ¿no? Que partiendo de la contemplación del rostro de nuestro Señor, quiere poner a la Iglesia, ¿no?, en la perspectiva del tercer milenio, en la espera de la venida del Señor, ¿no?, en lo que la tarea que el Señor a la Iglesia pues le concede en este milenio que entra, ¿no?, para seguir viviendo su misión en fidelidad, ¿no? Esta carta Novo Milenio Ineunte es, por lo tanto, todo un programa de vida para la Iglesia, que está complementado con una segunda carta, ¿no?, que es la carta dedicada al Rosario, ¿no?, en un año que el Papa además convoca, ¿no?, dedicado al Rosario, que es Rosarium Virginis Mariae, el Rosario de la Virgen María, donde se invita a la Iglesia no solo a contemplar el rostro de Cristo, ¿no?, sino que a ahondar en esa contemplación, contemplándolo, como ahora explicaremos, con los ojos de la Virgen María. En Novo Milenio Ineunte, ¿no?, el nuevo milenio, ¿no?, que viene, eso es lo que significa, o que entra, ¿no?, o que se aproxima, que eso es lo que significa el título de esta carta, ¿no? En el centro, ¿no?, de la tarea de la Iglesia, el Papa le habla de la dimensión contemplativa de la vida cristiana y de toda tarea eclesial, ¿no? Cristo es un rostro para contemplar, ¿no? El Papa citará el Salmo: muéstrame tu rostro, Señor, tu rostro buscaré, no me escondas tu rostro. Este rostro que ha brillado, que es el de Cristo y que ha brillado con la fuerza de su encarnación, de su pasión, muerte y resurrección, es el rostro que tiene que seguir iluminando la Iglesia en el tercer milenio y que ella ha de reflejar para mostrarlo a todas las naciones. Este rostro para contemplar tiene un medio, vamos a decirlo así, ¿no? Se nos ha dado una gracia, que es la intercesión de la Virgen María, y en esa gracia la oración del Santo Rosario, ¿no? Como varias veces Juan Pablo II ha dicho a lo largo de su pontificado, el rosario va a ser su oración favorita, ¿no? Como sabemos bien, Juan Pablo II es un papa muy mariano, y de hecho ya el propio lema suyo episcopal, que está tomado de la consagración a María, ¿no?, de San Luis María Griñón de Montfort, ¿no?, de la esclavitud mariana: todo tuyo soy María, totus tus, todo tuyo soy María y todo lo mío es tuyo. Totus tus ego sum María, et tota mea tua est. Bien, esas dos palabras, totus tus, un poco reflejan, ¿no?, el corazón y el deseo, ¿no?, de sumisión puesta en las manos de la Virgen María. Y muchas veces hemos visto a Juan Pablo II rezar el rosario con el rosario en las manos, incluso en audiencias, en encuentros, ¿no?, como él, cuando iba escuchando a los demás, estaba con el rosario en la mano, ¿no? Bien. Y él, en esta carta, quizás es la parte más importante de la carta, resalta una dimensión del rosario, ¿no?, que a veces era discutida, ¿no?, que es su dimensión de oración contemplativa, ¿no? Quizás la orden, ¿no?, que en la Iglesia que más se ha caracterizado como tarea propia para divulgar el rosario ha sido la orden de Santo Domingo, ¿no? Según la tradición, la Virgen María entrega el rosario a Santo Domingo, ¿no? Y más allá de esta cuestión está el hecho cierto de que la Orden de Santo Domingo, los dominicos, han hecho de la oración, ¿no?, del rosario un arma y un instrumento, ¿no?, vamos a decirlo así, de evangelización, ¿no?, de proclamación del misterio central de nuestra fe, que es la encarnación, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor a través de María, ¿no? Y una característica de la orden dominica es que aúna perfectamente
la dimensión de la oración contemplativa y de la acción, ¿no? De hecho, Santo Tomás de Aquino resumirá, ¿no?, la espiritualidad de Santo Domingo y de la orden de predicadores en esta expresión, ¿no? Contemplata alistradere, ¿no? Entregar a otros, a los demás, aquello que se ha contemplado, ¿no?, a través de la predicación, ¿no? Bien, pues un poco en este espíritu el Papa un poco recoge, ¿no?, una gran tradición de la oración del rosario y lo significa como oración contemplativa, ¿eh? El rosario como un modo concreto para el pueblo cristiano de contemplar el rostro del Señor. Bien, junto a estas dos características, este marco general que estamos marcando, ¿no?, en el que se van a situar los tres documentos eucarísticos al inicio del tercer milenio, Juan Pablo II hace una especial hincapié en cómo en toda la misión de la Iglesia esta se debe guiar por lo que él llama la primacía de la gracia y la santidad como horizonte y programa. Él va a recordar cómo, ante toda la ingente tarea que la Iglesia tiene, se puede preguntar qué cosas a hacer, ¿no? ¿Qué cosas tiene que hacer? ¿Cuáles son sus prioridades, ¿no? Pero él recuerda algo que es esencial en la vida cristiana. Nada en la vida cristiana empieza sin la gracia. La gracia nos precede, nos sostiene, nos acompaña y culmina nuestras obras. Y de ahí esta expresión que él usará en el número 38 de Nuevo Milenio Ineunte, la primacía de la gracia. Y junto a esto, inseparablemente unida, ¿no?, en la vida de cada fiel y en la vida de toda la Iglesia, la santidad como horizonte y programa, ¿no? Es famosa esa expresión que él usa en Nuevo Milenio Ineunte cuando dice, ¿no?, cuando un catecúmeno, es decir, una persona que viene a pedir el bautismo a la Iglesia, ¿no?, se le pregunta, ¿no?, ¿quiere ser cristiano? Es lo mismo que preguntarle, ¿quiere ser santo?, ¿no? Entonces, así se le abre al cristiano y al que acoge la fe el verdadero horizonte de su vida. Y él habla no solo de horizonte, sino de programa. Todas las cosas que en la Iglesia se programan tienen que tener esta finalidad, ¿no? Serán un criterio de discernimiento bueno, será si son buenos instrumentos que nos ayudan a crecer en santidad, ¿no?, que son instrumentos de santidad, ¿no? Y si no lo son, pues es un buen criterio de discernimiento para rechazarlos, ¿no? Y dentro de esto, de este horizonte y programa de la santidad, el Papa hace una especial mención, ¿no?, porque estamos hablando de documentos eucarísticos, de la centralidad de la Eucaristía dominical, ¿no? Él ya había escrito otra carta acerca de la importancia de la Eucaristía, del domingo, ¿no?, del Día del Señor, así se llama esta carta de Juan Pablo II, Dies Domini, y el Papa va a resaltar, ¿no?, dentro de la importancia que va a dar a la Eucaristía, ¿no?, la centralidad de la Eucaristía dominical. Visto este marco, ahora vamos a ver un poco, y este es el marco, ¿no?, eclesial, vamos a decirlo así, pastoral, en el que se mueven estos tres documentos que vamos a resaltar, ¿no?, de la Iglesia al inicio del tercer milenio. Vamos a ver la unidad interna que hay entre estos tres documentos, porque de alguna manera son un programa eucarístico, ¿no? Así hemos titulado estas charlas, ¿no?, las enseñanzas eucarísticas, un programa eucarístico al inicio del tercer milenio. Hay una unidad, ¿no? La última misión, se puede decir así, ¿no?, que Juan Pablo II realiza como Papa en la Iglesia es proclamar un año de la Eucaristía, que nace, ¿no?, o surge tras el año del Rosario, ¿no? Él ha puesto a la Iglesia, ¿no?, a contemplar el rostro de Cristo, lo ha convocado a hacerlo, ¿no?, con los ojos de María a través del Rosario, y eso lleva a la centralidad de la Eucaristía como centro, ¿no?, como culmen y fuente de la vida cristiana. Y esta es la última misión de Juan Pablo II. De hecho, al clausurarse el año de la Eucaristía, pues el Papa, o en medio del año de la Eucaristía, el Papa va
a morir, ¿no? Y este primer documento es firmado el Jueves Santo en la misa, al finalizar la misa crismal del año 2003, ¿no? Yo tuve la gracia de ver esa firma, el año que estuve allí estudiando en Roma, pues fui testigo, ¿no? En la misa crismal de esa firma, ¿no? La recuerdo este acto con mucho cariño, ¿no? Y todos los años el Papa Juan Pablo II, el Jueves Santo, o muchos años de su pontificado, le entregaba un documento o una carta, ¿no? A los sacerdotes, ¿no? Y ese año no entregó simplemente una carta a los sacerdotes, sino una encíclica a toda la Iglesia, ¿no? Junto a esto, esta encíclica que preparaba, ¿no? Y anunciaba el año de la Eucaristía, el Papa, para inaugurar el año de la Eucaristía, al año siguiente, va a escribir una carta que se va a llamar, y es ese segundo documento, Mane Nobiscum Domine, ¿no? Es la expresión de los discípulos de Maús, no la petición que los discípulos de Maús le hacen a Jesús cuando el Señor se aparece y se hace el encontradizo con ellos en el camino, en la tarde de la resurrección, ¿no? Quédate con nosotros, Señor. En torno al icono de los discípulos de Maús, el Papa, en un tono más de meditación, más de contemplación, va a sacar las consecuencias, ¿no?, a través del icono de los discípulos de Maús, de la Eucaristía en la vida de cada persona. Precisamente la Eucaristía, como legado, se expresa, ¿no?, en el sínodo de la Eucaristía, que ya lo va a realizar, como hemos dicho antes, Benedicto XVI, del cual nacerá una exhortación que es muy rica, muy interesante, como veremos, ¿no? Sacramentum Caritatis, el sacramento de la caridad, de Benedicto XVI. Bien, por lo tanto, estos tres documentos hay que leerlos enmarcados dentro de este programa eucarístico, ¿no? Y se deben de leer, a mi juicio, en conjunto, ¿no?, para sacar toda la fuerza, ¿no? Y evidentemente, pues son documentos programáticos que nos ayudan también a nosotros en este momento de la historia a profundizar y a vivir de la Eucaristía y a hacer verdaderamente de la vida cristiana, de la vida de cada uno de nosotros, especialmente pues de los adoradores, ¿no?, una verdadera vida eucarística. Bien, ¿cuáles son las claves de esta? Y vamos a centrarnos ya en este documento, ¿no?, en Eclesia de Eucaristía, ¿no? Yo he resaltado como 5 puntos fundamentales, y luego desarrollaré un poco más el prólogo, ¿no? Pero el Papa va a desarrollar en esta encíclica Eclesia de la Eucaristía lo que se ha denominado, ¿no?, en la teología una eclesiología en clave eucarística, ¿no?, que en un cierto sentido es un tema muy tradicional, ¿no? Los padres van a desarrollar, varios padres, ¿no?, su doctrina sobre la Iglesia en torno a los sacramentos, ¿no?, especialmente el bautismo, y también en torno a la Eucaristía. Esto va a ser también muy común en la doctrina de los doctores medievales, ¿no? Bien, muchas de las enseñanzas acerca de la Iglesia van a estar en torno a la Eucaristía, ¿no? Modernamente o más recientemente se ha repropuesto, ¿no?, esta cuestión, y también tiene una gran influencia, una gran dimensión ecuménica, especialmente en el diálogo y en el anhelo de unión con los cristianos ortodoxos, ¿no? Bien, por eso me parece que es importante entender que el título ya está indicando el motivo, ¿no?, de la encíclica y el contenido, ¿no? Eclesia de Eucaristía, la Iglesia de la Eucaristía. En este título se va a resaltar el punto principal, ¿no?, cómo la Iglesia vive de la Eucaristía y la Iglesia es edificada por medio de la Eucaristía, a la vez que ella misma realiza el mandato del Señor, que es la de celebrar la Eucaristía. Bien, el Papa, y esta es la primera clave, recuerda, como ya hemos indicado, que esta encíclica viene dada de la mano de María. Se da al final del año del Rosario, ¿no? Y esto tiene una lógica,
¿no? Porque a nosotros el Hijo de Dios se nos ha dado por medio del sí de María, ¿no? Cuando nosotros contemplamos la vida del Señor por medio de la intercesión de la bienaventurada Virgen María, ¿no? En la medida en que María también es para nosotros María en el orden de la gracia, ¿no? Cristo es formado en nosotros por su intercesión. Por supuesto que Cristo es formado en nosotros por los sacramentos, ¿no? Por el bautismo, por la confirmación, por la Eucaristía, es renovado en nuestra vida por el sacramento de la penitencia, ¿no? Pero el Papa sigue la lógica un poco de la historia de la salvación, de la encarnación, ¿no? Es el sí de María permanente en la encarnación, en la vida oculta, en la vida pública, especialmente en la cruz, ¿no? El que acompaña la vida del Señor y desde la cruz a toda la vida de la Iglesia, ¿no? Cuando el Señor en la cruz, ¿no?, la entrega a Juan como madre, ¿no?, como nueva Eva, y vemos también a María esperando el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿no?, como toda la Iglesia estaba reunida, ¿no?, en torno a María, la Madre de Jesús, como dirá San Lucas en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, la Iglesia, que venera de un modo sobresaliente, vamos a decirlo así, su tesoro más grande, que es Cristo en la Eucaristía, ¿no?, su cuerpo, su sangre, su alma y la divinidad, ¿no?, comienza nuestra contemplación de la Eucaristía y recibe esta encíclica de la mano de aquella a través de cuya humanidad nosotros hemos recibido el cuerpo, ¿no?, del Señor, ¿no? Como dice ese himno eucarístico tan conocido, ¿no?, Ave verum corpus natum de María Virgen, ¿no? Salve, cuerpo nacido de María Virgen, ¿no? El cuerpo de Cristo que nosotros recibimos con la Eucaristía, la humanidad del Señor es toda entera recibida de la humanidad de María. La segunda clave es que en la vida de la Iglesia y en la vida del mundo entero y de la historia de los hombres, Jesucristo es el centro de todo y está en el centro de todo. Y en este sentido la Eucaristía es el centro de todo y está en el centro de todo, ¿no? Y el Papa va a insistir en esta enseñanza, ¿no?, que es tradicional, ¿no?, y que el Concilio Vaticano II recuerda, que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Toda la vida de la Iglesia se da a través de Jesucristo, y esta fuente, ¿no?, para nosotros en el espacio y en el tiempo, aquí y ahora, se nos da a través de la Eucaristía, y toda la acción de la Iglesia tiende a la glorificación de la Trinidad, cuyo medio, ¿no?, único, preciso, ¿no?, y fecundo es la Eucaristía. Esto es lo que llamamos, y así lo va a expresar, ¿no?, con estas palabras, ¿no?, de la consagración, mysterium fidei, ¿no?, misterio de la fe. La Eucaristía es el misterio de la fe. Y va a desarrollar, como hemos dicho antes, y esta es la tercera clave, una eclesiología eucarística, donde el Papa va a hablar de la necesaria mediación de Jesucristo y de la Iglesia. Jesucristo es el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. No se nos ha dado otro nombre en el cielo y bajo el cielo, ¿no?, y en la tierra por el cual nosotros podamos ser salvos, ¿no?, como recordará San Pedro en uno de los primeros discursos recogidos en los Hechos de los Apóstoles. Y precisamente la Iglesia, ¿no?, existe y vive para hacer presente esta mediación, y en este sentido, ¿no?, y en dependencia de la única mediación de Cristo, su mediación también es necesaria para darnos a nosotros de manera ordinaria los medios de la salvación. Esta es la gran verdad que se recoge en un gran documento, ¿no?, de la Congregación de Doctrina de la Fe, ¿no?, que fue escrito por el cardenal Ratzinger y aprobado por Juan Pablo II, que lleva por título Dominus Iesus, en el número 16. Precisamente después de la afirmación de esta verdad, se nos recuerda cómo la Eucaristía edifica la Iglesia. La Iglesia no se edifica por nuestra acción, sino por la acción primera de Cristo. Cristo edifica la Iglesia y la edifica en la historia y en el tiempo y en el espacio por medio de la Eucaristía. Para esto existe la sucesión apostólica, es decir,
El Señor da el encargo en la última cena a los apóstoles de que hagan aquello que el Señor está realizando en su memoria, ¿no? Haced esto en conmemoración mía, ¿no? Hoc facite in mea en conmemorationem. Y precisamente los apóstoles ordenan sucesores suyos para que se garantice esta permanente edificación y esta presencia de Cristo a través de la Eucaristía. Por último, dentro de este apartado de la eclesiología eucarística, el Papa va a resaltar la íntima relación que hay entre la comunión eclesial, la Iglesia como comunión, y la comunión eucarística, lo que nosotros llamamos el sacramento de la comunión, ¿no? Como recordará Santo Tomás de Aquino, ¿no? Siguiendo la enseñanza de varios padres, ¿no? El fin propio de la Eucaristía es la unidad en la caridad, y esto es lo que realiza la comunión de la Eucaristía. Bien. Las últimas dos claves de este documento van a ser la liturgia, como la manifestación de Cristo, ¿no? La manifestación en belleza de Cristo el Esposo, y cómo todo esto nosotros estamos llamados a vivirlo para sacar fruto de la Eucaristía en la escuela de María, ¿no? Como mujer eucarística, ¿no? Entonces, fijaros que es muy bonito porque la encíclica comienza, ¿no?, siendo llevada de la mano de la Virgen María, y termina también con una contemplación de María como mujer eucarística. Bien, vamos ahora ya, por último, a hacer un breve resumen de lo que es la introducción, ¿no?, de este documento. Y en este resumen, que yo lo he un poco subdividido, ¿no?, en varios apartados, en 5 apartados y en 10 puntos, ¿no? Los iré nombrando, ¿no? Un poco están las claves de este documento un poco más especificadas, ¿no? Algunas de las cosas ya las he adelantado, pero un poco para que tengamos un esquema, ¿no?, delante de nosotros y nos ayude luego a entender mejor las siguientes charlas, ¿no? Bien. Una de las primeras cosas que llama la atención es cómo el Papa usa o va a usar a lo largo de toda la encíclica, y esto es una de las claves de esta introducción, la categoría de misterio, ¿no? A veces esta es una palabra que nosotros no es que no usemos mal, ¿no?, pero su significado en nuestro lenguaje coloquial es muy reducido, ¿no? Llamamos simplemente algo misterioso o un misterio, ¿no?, algo que nosotros no comprendemos o algo que es desconocido para nosotros, que es oscuro e incluso que a veces nos da miedo, ¿no? O que es silencioso, ¿no? Bien, bueno, algo de esto tiene el sentido de misterio en la tradición cristiana, pero su significado propio es como una realidad que es más grande que nosotros mismos, pero que es real, ¿no? Bien. Y en este sentido, en griego, para hablar de los santos sacramentos, ¿no?, se habla de ellos como de los divinos misterios, ¿no? Y de hecho la traducción latina del término griego mysterion es sacramentum, por el cual nosotros traducimos en español la palabra sacramento, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos ahora de misterio de la fe, misterio de la Iglesia, misterio sacramento pascual, la Eucaristía como don y como misterio, ¿no?, y la Iglesia del misterio eucarístico, estamos, ¿no?, siempre centrándonos en torno a esta realidad del sacramento, ¿no? El sacramento tiene esta dimensión que es visible a nuestros ojos, y especialmente el sacramento de la Eucaristía. Lo que nuestros ojos ven son lo que es propio de los accidentes, ¿no?, usando este lenguaje, ¿no?, que es clásico en la teología católica, ¿no?, del pan y el vino. Sabe a pan, se ve como pan, sabe a vino, se ve como vino, tiene la forma, las características del pan, del vino externas, pero es otra cosa. Ya no es pan, ya no es vino, es el cuerpo y la sangre del Señor, ¿no? El núcleo, por lo tanto, y esta es la primera característica que el Papa va a resaltar del misterio de la Iglesia, es que la Iglesia vive de la Eucaristía. Fijaros que el Papa habla de núcleo. El núcleo de algo es su centro. ¿La Iglesia de qué vive? Evidentemente todos diríamos, ¿no?, vive de Dios, ¿no? Pues es evidente, ¿no? Pero claro, ¿cómo Dios, ¿no?,
se nos manifiesta a nosotros por medio de la Eucaristía. La Iglesia en la tierra, evidentemente cuando nosotros hablamos de la Iglesia, hablamos no solo de la Iglesia que camina o que peregrina en la tierra, ¿no? O la Iglesia militante, ¿no? Usando el lenguaje clásico, ¿no? En la tierra. ¿No? También hablamos de la Iglesia triunfante, la Iglesia gloriosa en el cielo, ¿no? Los santos que están en el cielo son la Iglesia, y también la Iglesia en el purgatorio, purgante. Las almas del purgatorio forman parte de la Iglesia, están salvadas y están viviendo esta purificación antes de recibir la plenitud de la túnica bautismal y entrar en el cielo, ¿no? Bien, pero y es verdad que toda la Iglesia, también la Iglesia del cielo, vive de Jesucristo, ¿no? Y la Iglesia, por supuesto, del purgatorio, ¿no? Y la Iglesia en la tierra vive sacramentalmente de este misterio de Jesucristo por medio de la Eucaristía. Y este misterio eucarístico, va a decir el Papa, y es el segundo apartado, se enmarca en el Papa usa la expresión, ¿no?, que se ha hecho común hoy en día, en el misterio pascual, ¿no? Quizás la expresión más patrística y más tradicional es sacramento pascual. Bien, en el fondo misterio o sacramento pascual nos estamos refiriendo a cómo la pasión, muerte y resurrección del Señor son el centro de su vida, es lo que lo enmarca todo y es lo que va a contener el sacramento de la Eucaristía. ¿Dónde se encarna el misterio de la Eucaristía? Pues desde el cenáculo a la mañana de la resurrección, ¿no? El Señor en la última cena, en el cenáculo, al celebrar la Pascua judía y dentro del marco de la Pascua judía, en la bendición del pan y en la bendición de la última copa, va a significar y va a explicar el sentido de su pasión, ¿no? Y va a adelantar, vamos a decirlo así, ¿no? Va a celebrar, ¿no?, la primera Eucaristía, en el sentido de que va a adelantar el sentido de su muerte diciendo: este pan es mi cuerpo que se entrega por nosotros, este es el cáliz de la bendición, este es el cáliz de mi sangre que será derramada por vosotros. Evidentemente estas palabras se cumplen y se realizan y tienen su fuerza porque se realizan en la cruz y van a ser verificadas y llevadas a la plenitud con la victoria del Señor sobre la muerte, ¿no?, con el misterio de la resurrección. Bien, entonces el misterio eucarístico hay que comprenderlo desde toda la pasión, muerte y resurrección del Señor, ¿no?, siendo el centro de esto el sacrificio de la cruz, ¿no?, como veremos en los próximos capítulos. Y de este misterio o sacramento pascual nace siempre la Iglesia. La Iglesia, ¿de qué vive? Vive de Jesucristo muerto y resucitado, ¿no? En este sentido, el sacrificio de Cristo permanece en el cielo, ¿no? Solo hay un único sacrificio, pero en la medida en que es el sacrificio del Hijo de Dios, que es eterno, es un sacrificio en este sentido permanente. Y el Papa va a hablar de que esta es la hora de nuestra redención. Y a aquel lugar dirá, ¿no?, de una manera muy bella, y a aquella hora vuelve espiritualmente todo presbítero que celebra la Santa Misa junto con la comunidad cristiana que participa en ella, ¿no? Es aquello que nosotros decimos cuando afirmamos que en la celebración de la Santa Misa es la renovación incruenta del sacrificio de Cristo en la cruz. Pues cada vez que se celebra la Santa Misa, el presbítero y la comunidad vuelven espiritualmente a aquel lugar, aquella hora, ¿no?, a ese triduo pascual, a ese santo triduo, a ese sacramento pascual, a ese misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Se actualiza, esta vez de manera incruenta, esa es la única diferencia con el sacrificio de la cruz, pero que sea incruento no significa que sea ficticio, significa que es real, ¿no? Es incruento porque Cristo ha vencido a la muerte. Y gracias al poder de su resurrección nosotros podemos entrar en comunión con sus padecimientos y con su victoria sobre la muerte. Precisamente porque esto es así, se nos habla de que la Eucaristía es un misterio de la fe, ¿no?
en el siguiente, o en el primer capítulo, mejor dicho, de esta encíclica, el Papa va a extenderse sobre esta expresión, ¿no?, que está en torno o en las palabras de la consagración, ¿no? Mysterium Fidei, misterio de la fe. Con estas palabras se revela el misterio de Cristo y de la Iglesia, en un doble sentido, ¿no? El Papa va a insistir en dos cuestiones, o yo he recogido de todo lo que él dice en este punto número 5 de la introducción, ¿no?, dos cuestiones. Primero, es misterio de la fe porque a través de la Eucaristía Cristo se hace nuestro contemporáneo. O, dicho de otra manera, ¿no?, nosotros nos hacemos contemporáneos de Cristo, porque nosotros vivimos en el tiempo, pero Cristo ya ha trascendido el tiempo, ¿no? Él vive la vida que ya no pasa, la vida que ya no conoce caducidad, y nos une a esa vida, ¿no? Y en este sentido, por medio de la Eucaristía, Cristo es presente a nuestra vida, y en este sentido hablamos de contemporaneidad de Cristo, ¿no? Y esto suscita, ¿no?, y el Papa aquí se va a dirigir específicamente a los sacerdotes, el asombro del sacerdote ante aquel misterio que celebra, ¿no? Quizás el Papa habla de este asombro eucarístico sobre el que va a insistir más adelante, no solo para el sacerdote, pero aquí se dirige al sacerdote porque los sacerdotes que a diario celebramos la misa, como el que realiza habitualmente una acción, por muy sagrada que sea, se puede acostumbrar a ella. Y esto es un peligro, el peligro de la rutina, del acostumbramiento en el mal sentido de la palabra, en el que todos podemos caer, yo el primero, ¿no? Y hay que pedirle al Señor la gracia de renovar este asombro, ¿no? Este asombro que nace de la fe, aquello que yo realizo en el nombre del Señor y por pura gracia, aquello que mis labios pronuncian y que por medio de mis manos se realiza, es algo enorme, es único, es el misterio de la fe. Y esto debe suscitar una disposición en el sacerdote, que es una disposición de asombro, ¿no?, de admiración, de reverencia, ¿no? Y esto es una gracia que hay que pedir. Precisamente este asombro del sacerdote lleva al asombro de toda la Iglesia, que hace que la Iglesia contemple el misterio de la Eucaristía como un don y como un misterio. Por eso el Papa va a decir, ¿no?, en el número 6, cuál es el fin de esta encíclica. Y esto es muy bonito, ¿no? El Papa, ¿por qué escribe esta encíclica? Y él dice: con la presente encíclica deseo suscitar este asombro eucarístico, en continuidad con la herencia jubilar que he querido dejar a la Iglesia con la carta Novo Milenio Ineunte y con su coronamiento mariano Rosarium Virginis Mariae. La Iglesia vive del Cristo Eucarístico. Bien, vemos cómo el Papa explícitamente enmarca esta encíclica en este marco más grande del que hablábamos antes de la Iglesia al inicio del tercer milenio. Y él habla de este asombro, ¿no? Es decir, precisamente si nosotros, ¿no?, proclamamos a Cristo que está vivo, a Cristo que ha vencido la muerte, ¿no?, porque contemplamos su rostro, lo podemos dar a los demás, y esta contemplación, ¿no?, lo hacemos a través de la Virgen María, ¿no?, como su corona, como el coronamiento de esta contemplación. Esta encíclica tiene como finalidad vivir esto, ¿no?, en concreto por medio de este asombro eucarístico. Suscitar este asombro eucarístico. Es una gracia que él pide y un instrumento que nos da para que nosotros, ¿no?, es decir, al estudiar y leer esta encíclica le tenemos que pedir una gracia al Señor, ¿no? Al escuchar estos vídeos le tenemos que pedir una gracia al Señor, que es que yo renueve en mí el asombro, ¿no? Es decir, la gracia de darme cuenta de cuál es el misterio que estoy celebrando, al que estoy asistiendo, que estoy comulgando, ¿no? Porque yo nunca voy a ser capaz de agotar la Eucaristía, porque tiene un valor infinito, ni de comprenderla, ni de agotarla, ni de abrazarla, ¿no? Toda mi vida va a ser transformada por la Eucaristía y cada vez me va a llevar a una admiración, a un asombro, a una reverencia mayor, ¿no? Bien. Precisamente porque esto es así, se nos va a invitar a la contemplación del rostro eucarístico de Cristo con María, y aquí el Papa en el número 7 va a hacer una especial
menciono un recuerdo, ¿no?, de algo que es propio de la teología católica y sobre el que va a insistir, ¿no?, más adelante, como hay una intrínseca unión entre el don del sacerdocio y el don de la Eucaristía, y entre el misterio del sacerdocio y el misterio de la Eucaristía. La Eucaristía es una acción de Dios, es un don de Dios, es un misterio a contemplar, que nos tiene que hacer conscientes de que en la Iglesia el sacerdocio ministerial forma parte de este mismo don. Por eso las vocaciones al sacerdocio no son un programa que nosotros gestionamos como podemos para resolver una cuestión de personal en la Iglesia, por muy importante que sea, ¿no? Es un don. Quizás, ¿no?, la existencia del sacerdocio como un don, es decir, por medio de un sacramento vinculado intrínsecamente a la Eucaristía, nos recuerda en qué medida la Eucaristía es un don, porque sin sacerdocio ministerial no hay Eucaristía. Una comunidad sin sacerdote, sin ministro del sacerdocio, no puede celebrar la Eucaristía. Le falta algo esencial para ser comunidad cristiana. Por eso ambas realidades son mistéricas, en este sentido que estamos usando la palabra misterio, nacen de sendos sacramentos y mutuamente se iluminan y se necesitan, y la Iglesia necesita del misterio del sacerdocio para vivir este asombro y este misterio eucarístico. Y en el número 8, el Papa, ¿no?, y este es a mi juicio uno de los, no, todo es bello, pero uno de los puntos más bellos de esta introducción, va a hablar de lo que se llama el carácter cósmico, ¿no?, de la Eucaristía, es decir, cómo la Eucaristía no solo afecta a algunas personas, a las personas que celebran la vida, la Eucaristía, no es una cuestión simplemente para la vida de la Iglesia interna, en el sentido de que fuera un culto propio, no como todas las religiones tienen un culto, sino en la medida en que Jesucristo es Señor del cielo y de la tierra, ¿no?, es Rey. Todas las naciones están llamadas a adorarle, a reverenciarle y a reconocerle también como su Señor, y cada persona ha sido redimida por él, ¿no? Así la Eucaristía tiene esta dimensión, participa de esta dimensión, porque es Cristo mismo, ¿no? Y en ese sentido se habla de este carácter cósmico, es decir, la Eucaristía celebrada y vivida en la Iglesia renueva y afecta a todo el cosmos. ¿En qué sentido? La Eucaristía une el cielo y la tierra, dirá el Papa Juan Pablo II. Es decir, no solo la realidad visible de la creación, sino también la realidad invisible, a los ángeles, a los santos, al cielo, a la comunión con Dios. Segundo, abarca e impregna toda la creación. Toda la creación en este sentido está marcada por el sello de la Eucaristía, por el signo de la cruz, y es sostenida por ella, porque si el motivo de la creación es el amor de Dios y es la manifestación de su gloria, la Eucaristía refleja y realiza como ningún otro sacramento y como ninguna otra acción de la Iglesia la gloria de Dios, la glorificación de Dios y su acción en favor de los hombres, y por lo tanto abarca e impregna toda la creación. Tercero, dice el Papa y recuerda, Dios se ha hecho hombre para reconducir todo lo creado en un supremo acto de alabanza a aquel que lo hizo de la nada. Y claro, si Dios se ha hecho hombre para esto, el sacramento de la redención, el sacramento de la glorificación del Padre y de la Trinidad es la Eucaristía, específicamente la Santa Misa, ¿no? Y por lo tanto, en la misa hay un acto de glorificación de toda la creación por medio de los hombres. El ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, tiene esta tarea. Él tiene inteligencia, tiene labios, tiene manos, tiene acciones, realiza acciones que glorifican a la Trinidad. Y Él está llamado a llevar no solo su propia vida, sino la vida de toda la creación en la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía se celebra, ¿no?, con elementos de la creación. Del trigo se hace el pan, de la uva de vino se hace el vino por el que se va a celebrar, ¿no?
es muy bonito ver cómo la Iglesia en su labor evangelizadora ha llevado trigo y uvas de vino a todo el mundo para poder celebrar la Eucaristía, ¿no? Bien, esto puede parecer una cosa anecdótica, pero no lo es, ¿no? Es decir, toda la creación está llamada a ser reconducida en este supremo acto de alabanza que el sumo sacerdote, que es Jesucristo, realiza por medio del ministerio sacerdotal en la Santa Misa. Y dice el Papa, verdaderamente, este es el mysterium fidei que se realiza en la Eucaristía. Y da esta expresión tan bella, ¿no? El mundo, nacido de las manos de Dios Creador, retorna a Él redimido por Cristo. Fijaros esto, ¿eh? Dios ha creado el mundo y ha salido de sus manos. El mundo, por medio de la tentación del diablo y del pecado del hombre, ha sido envuelto en oscuridad. Dios ha entrado en el mundo, ¿no? Llamando primero, ¿no?, hacerse para sí un pueblo. De ese pueblo va a encarnarse el Hijo de Dios, que en la cruz y la resurrección lo va a entregar de vuelta al Padre. Y la Iglesia vive en el mundo para realizar, ¿no?, para retornar, ¿no?, al Padre por medio de Cristo, ¿no? Cada vez que se celebra la Santa Misa, sea un sacerdote solo con un monaguillo, sea en una pequeña parroquia, sean 3 personas, o sea, un estadio de 5.000 personas, esta realidad única se realiza. El Papa va a hablar, por último, de la importancia de la Iglesia en la configuración del misterio eucarístico, ¿no? Va a recordar determinadas enseñanzas de los concilios ecuménicos y los romanos pontífices en la Eucaristía, y cómo la liturgia, el santo sacrificio del altar y la adoración eucarística son manifestaciones del esplendor de su misterio para darnos vida.